Buenos días para todos los hermanos. Bueno, vamos a iniciar el devocional del día de hoy y les pido que por favor se ubiquen en Génesis 39. Génesis 39, vamos a estudiar los versículos 1 al 3. Génesis 39, 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar estos siguientes 20 minutos. Bueno, iniciando teniendo en cuenta que la palabra de Dios siempre nos muestra que cuando uno de nosotros o cualquier persona conserva la presencia de Dios, la verdad es que no ha perdido lo más importante. Uno puede perder bienes, puede perder seres queridos, puede perder la salud, puede perder la libertad, la posición económica o el apoyo de alguna persona cercana, pero siempre, siempre Dios sigue guiando nuestra vida y siempre Dios puede convertir la adversidad en un camino hacia un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros o de la persona que se encuentra en situación difícil. Hago una pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona pierde todo, pero no pierde la presencia de Dios? ¿Qué siente uno? ¿Qué vive uno? En el caso de José, había perdido su familia, había perdido su libertad, su posición y sus sueños, pues parecían destruidos, ¿no? Pero mire que el versículo no los versículos de estudio de hoy no comienzan hablando de esa desgracia de José, sino que extractan lo más importante para la vida de José y para la vida nuestra, que Jehová estaba con él. Entonces, hermanos, las circunstancias de uno pueden cambiar en cualquier momento, sea hacia el lado positivo o sea hacia el lado negativo, según como cada uno de nosotros lo pueda ver. Pero la presencia de Dios convierte esa adversidad en oportunidad. Hay alguien más quien tuvo una situación muy parecida a la de José, y ese es Daniel. Vamos a ver alguna comparación entre José y Daniel. Ambos fueron llevados lejos de su hogar. José fue vendido a esclavo a Egipto y Daniel fue llevado a Babilonia cautivo. Ambos sirvieron a gobernantes extranjeros, José a Potifar y después al faraón, y Daniel a varios reyes de Babilonia y de Persia. Ambos mantuvieron su fidelidad a Dios. José rechazó la tentación de la esposa de Potifar y luego lo hizo encarcelar. Daniel se negó a dejar de orar a Dios, aún poniendo en riesgo su propia vida. Ambos fueron injustamente perseguidos. José fue encarcelado, pero no había cometido delito alguno, aún del que lo acusaban. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios. Y a ambos Dios los exaltó en el momento oportuno. José llegó a ser gobernador de Egipto y Daniel ocupó uno de los lugares más altos del imperio. José perdió su libertad, su familia y su comodidad. Daniel perdió su patria, su cultura y gran parte de su juventud. Pero hermanos, ninguno de ellos perdió lo esencial, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios fue la que los sostuvo en las pruebas, en todo lo que tuvieron que pasar. La presencia de Dios les dio sabiduría para actuar con integridad. Y en el momento oportuno
La presencia de Dios los llevó a ocupar lugares de influencia. Pero, ¿por qué hago esta comparación, hermano? Esa comparación la hago porque quiero resaltar o destacar la enseñanza central de la palabra de Dios, que es que la presencia de Dios es más valiosa que cualquier circunstancia favorable, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hermano, usted puede cambiar el nombre de José por el nombre suyo allí o el nombre de Daniel, pero ¿por qué es valiosa la palabra de Dios en cualquier circunstancia o la presencia de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida? Porque nos sostiene en la adversidad y nos da esperanza, esperanza futura. Vamos a mirar algún antecedente de lo que le acontece a José. ¿Qué antecede a Génesis 39:1-3? ¿Qué podemos ver en contexto? José era el penúltimo hijo de Jacob y era favorito de él. ¿Por qué? Porque nació de Raquel. Jacob le hizo una túnica especial y esa túnica especial despertó la envidia de sus hermanos. José tuvo dos sueños en los que parecía que un día su familia se inclinaría ante él y sus hermanos en vez de alegrarse, entonces lo odiaron más. Y algún día Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban en el campo pastoreando el ganado y ellos conspiraron para matarlo. Esto lo vemos en Génesis 37. Más adelante ustedes pueden leer Génesis 37 y verán el contexto. Ahora, ¿por qué José fue vendido? Es otra pregunta que nos hacemos. Bueno, al principio querían matarlo, ¿cierto? Sus hermanos. Pero Rubén dijo, no, mejor echémoslo a una cisterna con la intención de rescatarlo después. Pero mientras José estaba en la cisterna, pasó una caravana de comerciantes. Entonces Judá dijo, ¿qué ganaremos por matar a nuestro hermano? Vendámoslo. Entonces sus hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata a unos comerciantes ismaelitas que viajaban hacia Egipto. Otra pregunta, ¿José era esclavo? No, José no era esclavo. José nació libre. Era hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Él se convirtió en esclavo porque fue vendido por sus propios hermanos. O sea, no nació esclavo. Fue esclavo por la traición de su propia familia. Entonces, esos detalles, mis hermanos, hacen un poco más fuerte en el centro del devocional, porque en muy poco tiempo pasó de ser hijo favorito de su padre a convertirse en propiedad de otra persona. Otra pregunta, ¿por qué llegó a Egipto? Bueno, los comerciantes que lo compraron iban para Egipto y se extraño. Pero cuando inicia Génesis 39, el escritor dice, José era no, perdón, el escritor no dice que José era un hombre derrotado, dice algo mucho más importante. Mas Jehová estaba con José. Génesis 39:2. Y ese es el mensaje central del devocional, que la historia de José no estaba determinada por lo que le hicieron sus hermanos, o por lo que le hicieron sus ismaelitas, o por lo que fue vendido por esclavo, o porque había perdido todo. La historia de José estaba determinada por la presencia de Dios en su vida. Lo había perdido todo desde el punto de vista humano, pero conservaba lo más valioso, la compañía de Dios. Y esa presencia de Dios en la vida de José, pues, fue lo que lo llevó a vivir todo lo que le pasaría después, hermano. Luego nosotros, ¿cómo vivimos esos momentos de adversidad en los que parece que todo se cierra? Parece que hay nubes oscuras en nuestra vida. ¿Cómo sentimos esa presencia de Dios? Entonces ahí viene nuestro primer punto, que la presencia de Dios, hermanos, no depende de las circunstancias. La presencia de Dios en nuestra vida no depende de las circunstancias. El versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. ¿Y qué era José? Esclavo, extranjero, lejos de casa. Un esclavo no tiene derechos, un esclavo no tiene nada, pero Dios seguía acompañándolo.
Es posible que usted piense hoy, hermano, que ha perdido todo. Y uno de los motivos de oración ve las circunstancias de los hermanos, pero no se ha perdido todo porque Dios sigue acompañando. Muchas veces pensamos que Dios solo está con nosotros cuando todo marcha bien. Entonces, haz que Dios me protege, haz que Dios me tiene vara, es que Dios es lo mejor cuando estoy bien. Pero este pasaje nos enseña lo contrario, hermano. Dios también está en los momentos difíciles. Es que Dios nunca nos abandona. Los que somos rebeldes y los que le ignoramos a Dios somos nosotros. O sea, la prueba que Dios nos coloca no significa que Dios nos haya abandonado. La condición nuestra puede cambiar. Hoy puedo estar bien. Ayer estaba enfermo, antier estaba enfermo, la semana pasada estuve enfermo. Ya no, gracias a Dios lo superé. Pero la fidelidad de Dios siempre permanece, siempre es la misma, siempre está ahí, hermano. Eso no lo podemos olvidar, no lo podemos ignorar. La segunda enseñanza es que la presencia de Dios produce excelencia. Dice el texto que José fue un varón próspero. Hermanos, ¿por qué siempre ligamos la prosperidad con el dinero? ¿Por qué? Usted es próspero porque tiene dinero, porque le está yendo bien, porque tiene un buen empleo, porque tiene buen trabajo. Pero aquí la prosperidad no comienza con dinero. ¿Por qué? Porque José aún era un esclavo, no tenía derechos. ¿En qué consistía entonces la prosperidad de José si no tenía nada? Y eso es importante para nosotros. ¿Qué hacía José? Cumplía bien su trabajo. José era un tipo confiable, a pesar de ser un esclavo. José actuaba con integridad y José administraba correctamente todo lo que ponían en sus manos. Nada de lo que José manejaba era de él, era de otra persona, de Potifar y de alguien más adelante. Pero José siempre era un hombre que hacía correctamente su trabajo. José era un hombre confiable, José era un hombre íntegro y José era un hombre responsable. ¿Cómo actuamos nosotros, hermano? Aún sabiendo que la presencia del Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. La palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo maneja usted su trabajo, su tiempo, sus relaciones? El que camina con Dios siempre trata o procura hacer las cosas bien, incluso en lo más pequeño, en lo más sencillo, en lo que aparentemente no significa nada, pero siempre hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la excelencia abre puertas y si usted se pone orgulloso, al contrario, cierra las puertas y está negando la presencia de Dios en su vida. Entonces, la verdadera prosperidad no es una cuenta llena, no son los bolsillos llenos, no son propiedades. La verdadera prosperidad comienza en el carácter que cada uno de nosotros coloca en lo que Dios hace por nosotros y no en las posesiones. La tercera enseñanza que nos deja este pasaje de las Escrituras es que el testimonio de una vida fiel es visto por otros. Versículo 3. Potifar notó algo diferente. Dice el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Algo vio Potifar en José. El texto dice que vio que Jehová estaba con José. ¿Y cómo lo vio? No porque José estuviera toda hora diciéndolo, no porque José lo estuviera repitiendo, era la actitud de José, era la manera de actuar José. Era la honestidad de José, era la responsabilidad de José y eran los resultados del trabajo de José. Y eso lo notó Potifar. Entonces muchas veces, hermanos, creemos que el mejor testimonio nuestro
es llegar bien vestidos o es que seamos muy fluidos en la conversa, entonces enredamos porque parecemos culebreros, enredamos a cualquiera. Hermano, el mejor testimonio no es que usted hable y hable y hable como loco, es su conducta diaria, su testimonio diario. Ese es el mejor testimonio que podemos dar de Dios. ¿Qué ven los demás en mí? En mi trabajo yo manejo dinero, nada del dinero que yo manejo es mío. Y así cada uno de nosotros en su responsabilidad en el trabajo. Entonces las personas observan cómo trabaja, cómo trata usted a los demás, a sus compañeros, a sus jefes, a sus superiores, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos en la fe. ¿Cómo responde usted ante la dificultad? Cuando pasa algo, ¿usted es el primero que se desaparece o le pone el frente a las cosas? ¿Usted asume sus errores porque los cometemos con responsabilidad? Hermano, qué bueno es que uno entregue un trabajo terminado y la persona diga, gracias, este trabajo quedó muy bien, lo voy a recomendar. Una vida transformada por Dios, una vida en proceso de santificación, habla mucho más fuerte que la palabrería, que los discursos, que las apariencias, hermano. Entonces, en estos 3 versículos encontramos 3 grandes verdades. Dios permanece con sus hijos aún en la adversidad, siempre, siempre la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios produce una vida excelente e íntegra en nosotros, y eso es valioso, hermano. Y eso nunca, nunca lo tenemos que perder, porque a veces cuando estamos en la mala, entonces queremos solucionar las cosas con cosas malas también. Y tercero, la diferencia o esa diferencia de la excelencia e integridad en nuestras vidas termina siendo visible para todas las personas que nos observan, que nos rodean. ¿Es usted una persona confiable, hermano? ¿Cómo lo ven los demás a usted en el trabajo, en la casa? José no era gobernador de Egipto. José no había recuperado su libertad. José no había visto cumplidos sus sueños, pero estaba experimentando la bendición más importante que puede tener una persona, es la presencia de Dios con él. Y para terminar, mis hermanos, preguntémonos varias cositas. ¿Usted depende de su circunstancia para confiar en Dios? Es decir, dependiendo de su circunstancia, así mismo usted tiene un medidor de confianza en Dios. Usted está reflejando excelencia e integridad en lo que hace cada día, aún en lo que piensa cada día. Y tercero, las personas que le rodean notan en usted, por su manera de vivir, que Dios guía su vida o lo ven como uno más o ni siquiera lo ven. La presencia de Dios no siempre también cambia inmediatamente nuestras vidas o nuestras circunstancias, eso también tenemos que entenderlo, pero transforma a la persona que las está enfrentando. Y cuando Dios transforma a una persona, esa diferencia termina siendo evidente para todos y la presencia de Dios debe estar siempre presente en cada uno de nosotros o no debe estar siempre presente en cada uno de nosotros, está siempre presente en cada uno de nosotros y eso debe ser el tesoro más valioso que cada uno de nosotros debe tener y debe guardar en su corazón. Mis hermanos, que Dios les haya hablado a su corazón. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, hermano Juan Carlos. Bendiciones. Gracias, hermano Juan Carlos. Gracias, hermano Juan Carlos. Dios le bendiga.